Saludos queridos estudiantes. El día de hoy tenemos un tema muy especial porque hoy día vamos a tratar sobre lo que sería prevención de la violencia sexual. Vamos a conocer un poco más y reconocer todas estas formas de violencia sexual que nosotros vamos a tener. Así que acompáñenme para reconocer este tema. Vamos a iniciar dándole lectura a esta imagen que vamos a encontrar acá. En clase, los estudiantes de tercero A leen la siguiente noticia. Piden 9 meses de prisión preventiva para acusado de violar a 2 menores. Sujeto de 44 años es sindicado por abuso sexual y trata de personas con fines de explotación sexual en agravio de 2 menores de 12 y 13 años en Santa Bárbara. La fiscal provincial penal de turno permanente de Santa Bárbara solicitó al Poder Judicial 9 meses de prisión preventiva contra un hombre acusado de violar a 2 menores. El sujeto fue capturado el 18 de julio por los presuntos delitos de abuso sexual y trata de personas con fines de explotación sexual en agravio de 2 menores de 12 y 13 años. Según las investigaciones, el sujeto utilizó a la menor de 15 años para engañarlas y llevarlas a su vivienda, donde las embriagó para cometer el abuso sexual. En uno de los casos habrían participado otros 3 sujetos quienes se encuentran en proceso de identificación. La policía sustenta la denuncia en el certificado médico legal que corrobora las lesiones causadas a las víctimas, la declaración coherente y contundente de las agraviadas, así como el reconocimiento fotográfico con el que ellas identifican al denunciado, entre otros indicios. Por tratarse de al menos 2 delitos, al sujeto le esperaría una pena no menor de 35 años de cárcel. Se sospecha que otras menores habrían sido víctimas del presunto delincuente sexual. Por ello, la fiscal provincial de turno hizo un llamado a quienes tengan información sobre más casos a denunciarlos ante la fiscalía de turno de su distrito. Al terminar la lectura, la profesora planteó las siguientes preguntas. ¿Qué derechos se vulneran en la situación de la noticia? ¿Cuáles son las causas de esa situación y otras similares? ¿Cómo actuar frente a ese tipo de situaciones? Qué interesante lo que ha planteado la profesora en este salón de clase, con esta lectura, porque yo te voy a pedir que te plantees también estas preguntas, no las contestes en tu cuaderno, porque todavía estamos en época de exámenes, pero quiero que lo analices, que lo observes, que lo entiendas, que lo comprendas y que esto nos sirva para el inicio de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué es la violencia sexual entonces? Bueno, hay que decir que los derechos sexuales y reproductivos son inherentes a todas las personas y se ejercen en forma progresiva, de acuerdo a nuestro desarrollo evolutivo. Vamos a citar ahora unos derechos que te atañen a ti como adolescente. Por ejemplo, derecho a ser amado y alcanzar tu mayor potencial, que nadie te estereotipe por tu forma de ver tu sexualidad, como no queremos que suceda por el pensamiento, conciencia, religión y por nada por el estilo. Segundo, derecho a ser formado para la igualdad de género, o sea, que a ti nadie te enseñe de que, por ejemplo, los hombres son superiores a las mujeres, a través de ejemplos como que a los hombres los están atendiendo y a las mujeres no. Tercero, derecho a la libertad de orientación sexual que puedas tener y que no haya ningún tipo de violencia o coerción sobre esa orientación que tú puedas tener. Cuarto, derecho a los servicios de salud para obtener información, consejería en términos del aspecto de tu sexualidad, infecciones de transmisión sexual, sin ningún tipo de violencia o coerción ni temor, también sobre temas de embarazo adolescente. Derecho a acceder a la justicia con servicios diferenciados para adolescentes que te garanticen un debido proceso y tu privacidad, como por ejemplo que en un proceso de violencia sexual no tenga por qué ser público ese proceso. Derecho a la protección por parte del Estado ante cualquier abuso, violencia, explotación o trata de personas, fundamental. El Estado es el que nos debe proteger a todos y especialmente a los adolescentes. Y último que te hemos colocado aquí, el derecho a participar en todo tipo de acciones públicas en que puedan afectarte o ayudarte a ti como adolescente. Eso es importante, que participes como ciudadano. Según la ley
30.364 o 36364, la violencia sexual contra las niñas y adolescentes es toda conducta con connotación sexual realizada por cualquier persona, aprovechando la situación de especial vulnerabilidad de las niñas, niños o adolescentes con la que vulnera su identidad sexual, integridad física o emocional, así como la libertad sexual de acuerdo con lo establecido por el Código Penal y la jurisprudencia de la materia. No es necesario que medie violencia o amenaza para considerar la existencia de violencia sexual. Aquí te voy a mostrar algunas cifras de una realidad latente en nuestro país. En el ámbito nacional, sobre las diferentes relaciones sociales que existen, para el año 2015 se observó que el 41,5% de las niñas y niños peruanos fueron víctimas de algún tipo de violencia, sea psicológica o física, ¿ok? En esos últimos 12 meses. En estos momentos, el cambio o es igual o es mayor. Y en relación a la violencia sexual, de ese porcentaje, el 34,6% reportan haber sido víctimas alguna vez de violencia sexual. Esto nos lleva a darnos cuenta que entonces casi de cada 10 personas, una va a ser víctima de violencia sexual en el Perú. Y esto es bastante preocupante. Sacando los porcentajes, ¿no? De 41%, el 34%. O sea, quiere decir que la tercera parte de ese 41%, estamos hablando de casi un 14%, ha sido 14% del 100% han sido víctimas de violencia, ¿no? También hay otros porcentajes sobre las víctimas sexuales en los últimos 12 meses y 33% de violencia sexual que buscó ayuda, por ejemplo, a sus madres o a sus padres, ¿no? Y otros simplemente no buscaron ayuda. Bueno, es interesante conocer esto. ¿Cuáles son los tipos de violencia sexual? Según la UNICEF y Viviano, la violencia sexual se va a dividir en dos grupos importantes: el abuso sexual y la explotación sexual. En el caso del abuso sexual va a suceder en dos situaciones interesantes: cuando una niña es utilizada para estimulación de otra persona o la gratificación de un observador, o sea, alguien está mirando, alguien está detrás tuyo. Y en otro caso es el abuso sexual directo, en el cual tienen relaciones sexuales con esta persona, ¿no? Aprovechándose del poder que tiene de ejercicio sobre esa autoridad y genera en su víctima. En el caso de la explotación sexual es la utilización de las niñas para actividades sexuales o eróticas a cambio de dinero y que son beneficiados otras personas adultas. Diferencias más que podemos observar, vamos a verlo en el abuso sexual, si es con contacto físico o sin contacto físico. En el contacto físico vemos tocamientos, frotamientos, besos íntimos, el sexo directamente, acto sexual sin penetración, o la realización del acto sexual con penetración, ¿no? Y en el caso de sin contacto físico, espiar a la niña, ¿ok? O adolescente, incitar a algún tipo de sexualidad con alguna conversación subida de tono, o hacer chistes o comentarios justamente sobre el cuerpo de la víctima, o imponer la propia presencia en situaciones en que la niña o el niño se baña o utiliza los servicios higiénicos. Esto todo es abuso sexual, así que hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Y en el caso de la explotación sexual son actividades sexuales remuneradas con dinero, pornografía infantil, trata de personas con fines de explotación sexual y también el turismo sexual. En el Código Penal, ¿qué es lo que nos habla sobre la violencia sexual? Que se constituye un delito porque atenta contra los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Por ello, el Código Penal en el artículo 171 estipula: en caso de violación sexual a una persona menor de edad, quien comete estos actos cumplirá penas que determinarán a partir de dos supuestos. Si la víctima es menor de 10 años, la cadena será de cadena perpetua, ¿ok? Y si la víctima tiene de 10 hasta 14 años, se impondrá no menos de 30 ni más de 35 años de cárcel. Si es mayor de 14 años, eso tiene que analizarlo el juez para saber si va a ser violación sexual,
si va a ser seducción o no va a haber delito en esos casos, ¿no? Son temas muy interesantes que son producto de un debate que lo podemos ver el día de hoy mucho más tarde en el Zoom. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de la violación sexual? Vas a tener consecuencias físicas, hay hematomas, infecciones de transmisión sexual, desgarramientos vaginales o anales, dificultades para caminar, es un daño que se puede y que no te hace sentir muy bien, y hasta embarazo temprano, ¿no? El embarazo adolescente también va a afectar muchísimo. Entonces, en el aspecto físico vamos a tener consecuencias. También las vamos a tener en el aspecto psicológico, miedos, fobias, síntomas depresivos, una ansiedad, baja autoestima, sentimiento de culpa, estigmatización, va a haber un trastorno post-estrés, múltiples acciones de daño interno, conductas depresivas. Todos ellos van a surgir justamente de la violación, ¿no? Imagínense, de todo este tipo de abuso sexual que puede tener, en lo que llamamos violencia sexual. También vamos a tener unas consecuencias sociales. Les va a ser difícil relacionarse con otras personas. No van a poder tener la misma cantidad de amigos y ya no van a jugar igual como jugaban anteriormente. Se van a sentir que tienen que estar aisladas o aislados, porque esto no solamente es para mujeres, puede sucederle también a los varones, porque hay personas que gustan de generar algún tipo de violencia sexual también en varones, ¿no? Muy bien, llegado a este punto vamos a hablar sobre diferentes mitos que se hablan del abuso sexual. Por ejemplo, se dice que al igual que la violencia en la infancia en todas sus formas, es un problema de las clases bajas, y eso es falso. En todos los grupos sociales van a haber estos casos. Segundo, el abuso sexual es un hecho raro, poco frecuente que les ocurre a pocos niños. Mentira, esto no es así. A ustedes han visto el porcentaje. De cada 10 niños es uno el que tiene violencia sexual. Los ofensores sexuales son personas que sufren alguna patología en particular o abusan sexualmente bajo los efectos del alcohol. Falso. No existe ningún documento o algo que acredite que cuando están sobrios ellos ya no son así. Más bien todo lo contrario. Son iguales. Los hombres tienen una impulsividad sexual que no pueden frenar. Mentira. El hombre puede parar si desea. Otro de los puntos, quinto punto, las niñas y los niños son seductores y provocan al adulto. Mentira. Esto no podemos nosotros decir que una manifestación de cariño o aprecio porque un alumno o un niño se acerca y te abraza significa que quiere provocarte. Eso es inaudito. Sexto, el abuso sexual es cometido por personas extrañas a la víctima. Tampoco es cierto. De cada 4 violaciones, por ejemplo, y de abuso sexual que sucede dentro de las personas, 3 son cometidas dentro del hogar. ¿Ok? Entonces, es más bien por personas conocidas. El abuso sexual que ocurre dentro de las familias es una cuestión privada. ¿Cómo va a ser una cuestión privada? Hay que denunciar, por favor. Eso es importantísimo, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgos y factores de protección? Un factor de protección son las condiciones que tienen las personas para poder no pasar por este tipo de problemas. Quiere decir que conozca sobre su desarrollo sexual, que comprenda sus derechos, que reconozca sus emociones y que sepa el peligro de tener algún contacto con personas que le puedan hacer un daño. Entonces, nosotros los adultos lo que tenemos que hacer es protegerlos a ellos y más bien evitarlos que estén en riesgo. Quiere decir que no puedo dejar que estén con falta de educación sexual, que no tengan afecto ni atención, dificultades en su desarrollo asertivo, más bien es ayudarlos a cambiar toda esta situación, que no tengan baja capacidad en tomar decisiones, que no estén aislados, darles fortaleza para que no sean tímidos y no sean sumisos ante situaciones en las cuales se puedan ver dañados. ¿Ok? Por último, solamente decirte que tienes estos lugares con los cuales tú te puedes atender en casos de sufrir algún tipo de violencia sexual. El CICB en el caso de educación, el CEM en Centro de Emergencia Mujer, la línea 100, el chat 100 para darle un mensaje y la central telefónica de la Policía Nacional en Perú que te atiende las 24 horas, la central policial 105. Con eso nosotros terminamos este tema y nos encontramos la siguiente sesión.